Dios les bendiga. Este es el cuarto mensaje de nuestra serie sobre el tema del sufrimiento. El título para el sermón de hoy es El dolor de Dios por el sufrimiento. De todos los dioses adorados en este mundo, solo existe un Dios que ha sufrido. Ese es el gran misterio y maravilla de la fe cristiana. Servimos a un Dios que ha sufrido, que nos conoce, que ha estado allí y nos entiende. Sus sufrimientos brindan consuelo a nuestra debilidad. Así que hoy nos enfocaremos en la empatía de Dios en el sufrimiento, porque a medida que aprendemos lo bien que Él nos entiende, podemos confiar más y ser consolados en Él. Por ello, trataremos de responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera el hecho de que Cristo sufrió nos ayuda en nuestro sufrimiento? Para responder a esta pregunta, empezaremos con un breve vistazo a la esencia de ese sufrimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego nos enfocaremos en Hebreos 4, que nos dice que a causa de su sufrimiento, Cristo nos entiende. Y por último, veremos Primera de Pedro 2, que presenta el sufrimiento de Cristo como un ejemplo para nosotros. En primer lugar, veamos el sufrimiento de Jesús en la cruz. Si nos preguntamos ¿cómo es que Dios ha sufrido? La pregunta es que Él sufrió en la persona y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús sufrió y murió una muerte terrible en nuestro lugar para que Dios pudiera mostrar misericordia hacia nosotros los pecadores. Durante el resto de este mensaje hablaremos acerca de cómo podemos experimentar la misericordia de Dios, porque cuando sufrimos, lo que necesitamos es misericordia. No obstante, primero necesitamos reconocer que la misericordia de Dios para nosotros como pecadores nunca pudo llegar a ser sin el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios es justo y nosotros hemos pecado contra Él. Eso significa que merecemos su castigo, no su misericordia. Entonces, ¿cómo podemos recibir su misericordia? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La cruz es donde el amor y la justicia de Dios se expresan hacia nosotros. Jesús no sufrió simplemente como ejemplo o inspiración para nosotros, aunque ambas cosas son ciertas. La razón primaria es que Él sufrió en nuestro lugar, sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Y es así que el sufrimiento de Jesús como nuestro sustituto adquiere nuestra capacidad de considerar su sufrimiento como una fuente de consuelo y como ejemplo para nosotros. Gracias al sufrimiento de Jesús, nuestro sufrimiento nos hace aptos para el cielo, en lugar de simplemente ser un pago inicial en el infierno. Lo que es más importante, el sufrimiento de Jesús fue por nosotros, pero por encima de eso nos ofrece consuelo y ejemplo, que es en lo que nos enfocaremos en el resto de este mensaje. En segundo lugar, el consuelo en la empatía de Dios. Un aspecto del sufrimiento que puede ser insoportable es la sensación de que estamos solos. Salomón escribe: mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Piensa en cómo es tu sufrimiento cuando nadie lo entiende, cuando nadie lo ha experimentado antes, cuando nadie puede ayudarte. Sin embargo, sin importar cuán solos podamos llegar a sentirnos en nuestro sufrimiento, cuando vamos a la cruz, encontramos a un Dios que puede sentir empatía por nosotros. Simpatía es lo que sientes cuando te preocupas por el sufrimiento de otro, pero empatía es cuando sabes por experiencia propia lo que la otra persona está atravesando. Y lo increíble acerca de Dios, del Dios del cristianismo, es que no solo simpatiza con nosotros, eso sería increíble en sí mismo, sino que también siente empatía por nosotros. Esto es lo que leemos en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En su encarnación, por así decirlo, Jesús se pone en nuestros zapatos como seres humanos. Por lo tanto, es capaz de ayudarnos cuando estamos sufriendo. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, nos ayuda a entender esto con una imagen ficticia pero muy ilustrativa de miles de millones de personas que se encontraban sentadas ante el trono de Dios. Y él escribe: algunas retrocedieron, pero otras objetaron: ¿puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber lo que es el sufrimiento?, replicó una mujer que había sufrido en un campo de concentración nazi. Nosotros soportamos el terror, los golpes, la tortura, la muerte, exclamaron otros. ¿Qué sabe Dios acerca del llanto, del hombre y el odio? Dios lleva una vida bastante segura en el cielo, dijeron. Alguien de Hiroshima, gente nacida deforme, otros asesinados, estaban listos para presentar su caso. Llegaron a la conclusión de que antes de que Dios pudiera juzgarlos, tenía que soportar lo que habían soportado ellos, y esta fue su sentencia: que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tenga que enfrentar cargos falsos, que tenga que ser juzgado por un tribunal prejuiciado y ser condenado por un juez cobarde, que sea torturado, que vea lo que significa estar completamente solo, luego ensangrentado y abandonado, que muera. La habitación quedó en silencio luego de que la sentencia contra Dios había sido pronunciada. Nadie se movió y nadie pronunció una sola palabra más, porque repentinamente todos comprendieron que Dios ya había cumplido su sentencia. Volviendo al pasaje completo de Hebreos, permítame extraer 4 partes para que podamos ver con exactitud cómo la empatía de Dios brinda consuelo a nuestro sufrimiento. En primer lugar, Jesús entiende nuestra debilidad. Gran parte de la dificultad del sufrimiento viene cuando sentimos que Dios pide que hagamos más de lo que humanamente es posible. Pero adivina qué, Dios se hizo hombre. Él entiende. Esa es la belleza de la encarnación. Hay muchas aplicaciones prácticas para esto, pero esta es una en la que tal vez no hayas pensado. Usa esto para leer los Salmos como una manera, con una nueva perspectiva. Si toda la escritura es inspirada por Dios, como lo afirma el apóstol Pablo, entonces virtualmente los Salmos o se refieren al Mesías o son del Mesías. Y entonces dicen cosas que van más allá de lo que cualquier ser humano ha experimentado. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ciertamente nadie más, salvo Jesús, podría haber dicho y experimentado eso. O el Salmo 22, palabras que fueron escritas para que Jesús las usara. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos de los salmos describen el sufrimiento de Jesús. Puedes usarlos para tu andar diario y para tu sufrimiento en las palabras de alguien que ya ha estado allí antes. Jesús en su carne fue débil y a través de los salmos Él exploró la fe para encontrar fuerza espiritual en medio de la debilidad. En segundo lugar, Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Hebreos 4 no dice que Jesús ha sufrido exactamente igual que nosotros, sino que ha sido tentado de todas las maneras posibles. Y si el sufrimiento es esencialmente una lucha por la fe, y la fe es una lucha contra la tentación, esto significa que Jesús ha experimentado la esencia de cada prueba que tú has enfrentado. Digamos que un matrimonio termina separándose. ¿Ha experimentado Jesús ese sufrimiento? No.
Pero, ¿cuál es el filo de esa prueba? Es la lucha por confiar en un Dios que acaba de quitar en un momento todo lo que esperabas de esa relación, quien acaba de extinguir quizá sueños y felicidad. Ahora, ¿fue Jesús tentado de esa manera? Seguramente sí. Solo piensa en lo que había detrás de sus lágrimas en el Getsemaní. Así que usa eso para confiar en su sabiduría en tu sufrimiento. ¿Te has sentido abandonado, perseguido, aplastado por las circunstancias? Él ha experimentado todo eso y más. Él sabe exactamente lo que está haciendo y sabe exactamente cómo te sientes. Confía en Él. En tercer lugar, Jesús fue tentado en todo, aunque sin pecado. Esto significa que Jesús nunca cedió al pecado. De hecho, ha sido tentado en formas que nosotros nunca lo hemos sido, porque la tentación cesa en el momento en que cedemos. Pero Jesús nunca lo hizo. Así que la lucha contra el pecado y la tentación era una lucha constante e incansable en la vida de Jesús. Cuarto lugar, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es la aplicación de estas tres primeras verdades? Perseverancia en la oración. Recuerda Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No olvides que el Espíritu Santo, quien intercede por ti, es el mismo Dios que sufrió por ti en la cruz. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Retrocede un poco al versículo 14, cuando dice, aferrémonos a la fe que profesamos. El sufrimiento es una lucha de fe. La empatía de Dios hacia nosotros en nuestro sufrimiento es el consuelo que nos ayuda a confiar. El pastor Tim Keller lo expresa de la siguiente manera. Si nosotros preguntamos, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y miramos la cruz de Jesús, todavía no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, sabemos que no es la respuesta. No puede ser que Él no nos ame. No puede ser que Él sea indiferente o desentendido de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a llevarla sobre Él. Así que, si nos aferramos a la enseñanza cristiana de que Jesús es Dios y fue a la cruz, tendremos gran consuelo y fortaleza para enfrentar las brutales realidades de la vida en esta tierra. En la cruz vemos la clase de Dios en quien hemos confiado. Un Dios que nos entiende. Él no es frío e indiferente. De hecho, el Salmo 56, versículo 8 dice que Dios se preocupa tanto que lleva la cuenta de cada lamento y de cada lágrima en un frasco. En tercer lugar, veamos el ejemplo de Jesús en el sufrimiento. En 1 Pedro 2, del 20 al 24 leemos, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como mencioné anteriormente, Jesús no es principalmente un ejemplo a seguir. Eso es lo que vemos en el último versículo de este pasaje.
La muerte de Cristo fue sustitutiva para nosotros, pero también vemos que es un ejemplo para nosotros ciertamente, y en este pasaje en particular, Él es un ejemplo en tres maneras. Primero, no cometió pecado. ¿Con cuánta frecuencia sentimos la tentación de pecar cuando sufrimos? Por ejemplo, tu jefe injustamente te culpa de un proyecto fallido y al día siguiente ves las ventanas de su carro abiertas en el estacionamiento mientras empieza a llover. ¿Qué significaría amar a tu enemigo en este caso? Y quizá estés pensando, voy a hacer como que no vi nada, se lo merece. Pero eso no es lo que hizo Jesús, ¿verdad? El cual no cometió pecado. Segundo, ni se halló engaño en su boca. Decir la verdad en el sufrimiento es crucial. Debemos aprender a decir la verdad acerca de nosotros mismos, de nuestros acusadores y acerca de Dios. Estas tres formas de decir la verdad a veces son difíciles. Primero, en el sufrimiento tenemos que decir la verdad acerca de nosotros mismos, admitir nuestro pecado y el hecho de que al menos en algo de nuestro sufrimiento es nuestra culpa o responsabilidad. Segundo, en el sufrimiento necesitamos decir la verdad acerca de nuestros enemigos. Cuando somos perjudicados, es fácil exagerar, satanizar a otros para hacer que las cosas parezcan ante los demás tan escandalosas como creemos que son. Ahora, desatar ese tipo de indignación sobre los demás podría hacernos sentir mejor por algún tiempo quizá. Pero si es a expensas de la verdad, lo único en lo que habremos tenido éxito es en distorsionar la perspectiva de quizás algún amigo que realmente podría habernos ayudado. Y tercero, tenemos que decir la verdad acerca de Dios. Los salmos son un maravilloso ejemplo de cómo hacer preguntas agonizantes sin acusar a Dios de malvado. Comunicar la verdad acerca de Dios a nosotros mismos y a otros requiere de autodisciplina. Y un buen amigo que nos corrija es de vital importancia para nosotros. Tercero, no respondía. No amenazaba, dice Pedro. Hay 1,000,000 de formas en que podemos desquitarnos cuando estamos sufriendo. 1,000,000 de formas en que podemos castigar a otros y pensar que estamos castigando a Dios. Pero en el sufrimiento, Jesús es nuestro ejemplo de alguien que sufrió sin tomar represalias. Él entregó la venganza a Dios. Eso es todo un estándar, ¿cierto? Pero ten en cuenta que el ejemplo de Jesús no es otra ley a seguir, sino un indicador de lo que es mejor para nosotros. Si sufres como Él sufrió, estarás feliz por ello. El ejemplo de Jesús apunta a la libertad y al gozo. Y así, al igual que en el capítulo 4 de Hebreos, vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, todo esto resumido en la fe. Si no, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo podemos no pecar cuando sufrimos? ¿Cómo podemos no mentir? ¿Cómo podemos no tomar represalias? Confiando en Dios. Cuando discuto con mi cónyuge, cuando estoy siendo perseguido por mi fe, cuando estoy luchando por no mirar pornografía, cuando estoy atravesando la pérdida de un amigo, necesito confiar que todo ha sido medido cuidadosamente por mi amoroso Salvador. Y por todas las cosas que Jesús sufrió, podemos alegrarnos en el hecho de que, aunque Él sufrió la ira de Dios por nuestro pecado, nosotros nunca lo sufriremos. Finalmente, pongamos estos 3 puntos juntos y apliquémoslo a nuestra vida. Aunque hay muchas formas de aplicar esto a nuestra vida, pensemos en algo mucho más cotidiano. Digamos que está siendo difamado por un vecino o un compañero de trabajo. Y con ese sufrimiento llega un montón de tentaciones. La tentación de difamarlo, de defenderte de una manera pecaminosa, de amargarte contra Dios por permitir eso, por mencionar algunas cosas. ¿Cómo me ayuda la cruz de Cristo aquí? Primero, recuerda que lo que necesitas en tu tentación es justicia y misericordia.
justicia por el mal que estás sufriendo y misericordia para ayudarte a soportarlo. Y Jesús adquirió la misericordia de un Dios justo por ti en la cruz. Segundo, recuerda que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que tú. Conoce exactamente lo que estás pasando. Y por encima de eso, Él también fue difamado. Así que lee acerca de Jesús siendo difamado en Mateo 26 e imagina lo que Él tuvo que pasar. Piensa en las palabras del Salmo 7, donde David escribe la difamación que experimentó con palabras que Jesús más tarde pronunció. Y vive su mundo por un tiempo. Al comprender la experiencia de Jesús, considera que también Él entiende tu aflicción actual y anímate en tu oración pidiendo liberación, tal vez incluso usando la misma oración en el Salmo 7. Finalmente, a medida que tu confianza en el cuidado providencial de Dios aumenta al comprender su empatía en tu sufrimiento, recuerda mirar a Jesús como tu máximo ejemplo a seguir. Si confías en que Él sabe lo que está haciendo, podrás controlar esa parte rebelde interna que quiere actuar en tu vida. Si confías en que es bueno lo que Dios está haciendo, dirás la verdad acerca de Él y acerca de tu propia complicidad en ese asunto. Si confías en que tu buen Dios está en control absoluto, dejarás la venganza en sus manos y enfrentarás cada día con humildad, capaz de buscar el bien que Dios quiere que hagas en esta dificultad, en lugar de consumirte intentando defenderte. Quiero concluir con un pensamiento de John Stott. Él escribe: jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real, lleno de dolor, ¿cómo podríamos adorar a un Dios que es inmune al dolor? He visitado muchos templos budistas en diferentes países asiáticos y quedado respetuosamente de pie ante la estatua de Buda. Sus piernas cruzadas, brazos doblados, ojos cerrados y el hilillo de una sonrisa en su boca. Una mirada perdida en su cara, desentendido de las agonías del mundo. Pero cada vez, después de un rato, necesité alejarme de ahí. Mi mente se ha dirigido más bien a esa figura sola, torcida y torturada en la cruz, clavada de manos y pies, con la espalda lacerada, los hombros dislocados, la frente brotando sangre por los pinchazos de las espinas, la boca seca e intolerablemente sedienta, sumergida en la oscuridad y abandonada por Dios. Ese es Dios para mí. Él dejó a un lado su inmunidad al dolor. Entró en nuestro mundo de carne y hueso, lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más tolerables a la luz de los suyos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.